decidir, vamos a capitalizar para hacer funcionar, para hacer las inversiones de los nuevos desafíos mineros que tiene Codelco. Sin embargo, el punto central es que no puede ser que hagamos esas inversiones y esas inversiones no sean rentables. Y para que sean rentables se requiere un manejo de la función de costos dentro de Codelco que es sustancial. Y yo quiero aquí valorar la valentía del nuevo presidente ejecutivo de Codelco, que en una entrevista del fin de semana dijo la siguiente frase, dijo: si los sindicatos no hacen su parte, no hay futuro en Codelco. No basta con que hagamos las inversiones. Si no hacemos las inversiones acompañadas de eliminación de malas prácticas, reducción de costos, aumentos de eficiencia, aumentos de capital humano y acompañadas de reducción de costos de otros insumos fundamentales, realmente vamos a tener ahí un problema en el futuro. Y un problema grave. ¿Por qué? Porque el aporte de Codelco, todos sabemos, es sustancial para el país. Y aquí, por lo tanto, algunos comentarios institucionales. Yo creo que hay que sostener, reforzar que Codelco es una empresa que maximiza su valor patrimonial para todos los chilenos. Ese es un tema central. Es como el presidente Lagos hablaba de la relación con el Banco Central. Meta única del Banco Central de Chile, estabilidad de precios. Meta única de Codelco, maximizar su valor patrimonial para todos los chilenos. Segundo, a pesar de todos los vaivenes, yo creo que hay que respaldar la institucionalidad del gobierno corporativo. Hay gente que ha salido a criticar, nombramientos más, nombramientos menos. A mí me parece de que esa es una institucionalidad buena, es una institucionalidad que se puede perfeccionar, nadie la niega, pero que logramos dar un salto en la dirección de la transparencia al hacer sus obligaciones igual que las de una sociedad anónima abierta. Y logramos dar un salto a través de buscar un mecanismo de mayor meritocracia dentro de los mecanismos para designar a sus directores. Por lo tanto, a mí me parece que hay que respaldar el gobierno corporativo. Tercero, definitivamente, un proyecto de ley que nosotros iniciamos en nuestro gobierno, hay que quitarle el impuesto que hoy día existe y que lo obliga a financiar parte importante de los recursos para la defensa nacional. No vamos a poder dar una señal de eficiencia, de competitividad con ella, si es que no cambiamos esa legislación para que sea el gobierno general quien financie los recursos necesarios para el largo plazo de la defensa nacional. Y por último, creo también que hay que dar un paso, y a propósito de ahora que se está hablando de una reforma constitucional, creo que perfeccionaría la institucionalidad. Lograríamos esta mayor asociación con la sociedad civil si es que, por ejemplo, un 30% de sus acciones, transformadas en acciones, estén en manos, por ejemplo, de los fondos de pensiones. Incorporar una norma en la Constitución en ese sentido, al igual como equivalente a perfeccionar las otras normativas que existen en la Constitución, nos daría mayor seguridad de compromiso de todo el país, de integración con todo el país, de mayor asociación de la sociedad civil con Codelco, que sin lugar a dudas es una empresa fundamental. El segundo punto que quiero tocar es el de esta preocupación general que existe en el sector y que va también en la dirección de una mayor cercanía entre la sociedad chilena y la minería, es fortalecer el concepto de que, como muy bien dice Jorge, comparto plenamente con él el análisis de lo que la sociedad chilena está viviendo hoy día y el hecho de que estamos teniendo los problemas que estamos teniendo porque quisimos. Esto es lo que en el lenguaje entre los economistas se llama, estamos inmersos o con el riesgo de la trampa del ingreso medio. Chile hoy día no es el mismo
tener un ingreso per cápita de $20.000 no es lo mismo que tener un ingreso per cápita de $5.000. Y aquí el desafío que plantea Sesco es decir, bueno, que sea la minería una palanca sustancial para dar el salto definitivo hacia el desarrollo del país. Y tomemos conciencia todos, no solamente el mundo minero, todos, y le extendamos a la sociedad, pongamos esta externalidad positiva de que todos tomemos conciencia de que para no equivocarnos, no alejarnos, no caer en la trampa del ingreso medio, la minería es un elemento clave. Y eso pasa, entre otras cosas, por una agenda de proinversión en la minería. Voy a decir algunas cosas muy puntuales. Primero, a propósito del tema tributario, yo creo que ya pusimos un royalty, en el gobierno pasado se perfeccionó el royalty, se lo hizo en relación además a los resultados, eso ayuda de nuevo a aumentar el valor social de esta industria y me parece que este tema debemos dejarlo de lado y darle estabilidad tributaria al sector. Voy a darles un solo dato. Con la reforma tributaria, Chile va a tener por impuestos corporativos la recaudación la segunda más alta de los países de la OECD. Recaudación corporativa, la segunda más alta, y te digo el monto, 6% del PIB. Solo nos gana Noruega. Hoy nos gana Australia. Estamos en la medianía, el segundo es Australia. Vamos a ganarle a Australia. Ojo con el impacto que significa aumentar la carga tributaria para el sector si queremos que sea la palanca para el desarrollo. Segundo, respecto a esto, me parece que en el tema del DL 600, dado además lo que estamos viviendo, pero además con una mirada a largo plazo, no podemos cambiar la base de lo que es el DL 600. A lo mejor se podrá cambiar alguna cosa administrativa, deroguémosle, pero si vamos a hacer, el gobierno dijo, una nueva institucionalidad, esa nueva institucionalidad tiene que asegurar la mantención, la continuidad de los principios fundamentales de estabilidad en las reglas del juego. Si no hay estabilidad en las reglas del juego, acordémonos, eso es lo esencial de las instituciones, que Douglas North, premio Nobel, que se destacó por precisamente su estudio de las instituciones. ¿Qué dijo? ¿Qué son las instituciones? Son las reglas del juego. Y por lo tanto, mantengamos estabilidad en estas reglas del juego. Tercero, tengo otros puntos más. Va a haber un PowerPoint que después se repartirá. No, por razones de tiempo no me voy a centrar, pero creo que también ya se ha dicho varias veces el tema de los costos de la energía, el tema de la certeza. Déjenme un segundo en el tema de la certeza, de nuevo institucionalmente hablando. Tenemos una institucionalidad medioambiental que fue dictada a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, implementada en el gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto, démosle espacio a esa institucionalidad ambiental nueva para que funcione. Y ahí hay ciertos cambios recientes. A mí me parece que el Decreto Supremo 40, que es el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, acaba de ser dictado, validado por la Contraloría, está empezando a operar, démosle estabilidad a ese proceso. En el tema de la relación con los pueblos indígenas, en el tema del 169, después de mucho tiempo, 4 años, porque esto no es fácil, dialogando con las comunidades indígenas, se dictó el Decreto Supremo 66. Acabamos de empezarlo a aplicar. Démosle estabilidad para que eso pueda funcionar, porque sin lugar a dudas van a haber sectores que critican, pero hubo un proceso que ha sido ya validado en parte importante por las instituciones internacionales correspondientes. Cuarto punto. Se ha dicho aquí, pero a mí me parece central, y esto tiene que ver un poco también con los tiempos que estamos viviendo. Cultura del valor compartido.
cultura del valor compartido. Ese tiene que ser el eje estratégico con el manejo de las empresas en todos los sectores, pero con especial preocupación en el sector minero. Ya no la responsabilidad social vista como una cosa paternalista, asistencialista. Hay que verlo estratégicamente. La comunidad es mi socio. Si finalmente yo no incorporo a la comunidad, voy a tener costos más altos y el proyecto va a ser menos rentable. O sea, tiene una justificación económica en el mundo de hoy. Creo que la descripción de la sociedad que hizo Jorge es muy correcta. La sociedad de hoy es una sociedad que cree mucho en su esfuerzo personal, en el trabajo, en la educación. Y por lo tanto hay que estar consciente de esa realidad. Cultura de valor compartido. Esa es la clave en el trabajo del sector privado. Pero no solo del sector privado. Cultura de valor compartido tiene que tener también el gobierno central. El gobierno central. Y por lo tanto hay una dimensión, otra dimensión del valor compartido. También es una responsabilidad pública. Y es respecto a su rol con los gobiernos regionales, su rol con los gobiernos comunales, es decir, ese mismo concepto, lo que le pedimos al sector privado, hay que tenerlo también en el sector público. Y por último, y con esto termino, me parece fundamental el que preservemos y todavía, no preservemos, acentuemos mucho más, mucho más, una cultura, un ecosistema, un mundo en donde el emprendimiento y la innovación son los temas fundamentales. Hemos dado un salto muy importante. Si ustedes me dicen a mí, una de las cosas más relevantes que yo siento orgullo como ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera es el avance que Chile ha hecho en esa materia. La cantidad de jóvenes profesionales y no profesionales que en todas las esferas hoy día del país está buscando emprender en las más diversas áreas, no solamente negocios, sino que también emprendimientos sociales, se ha formado. Y Chile por primera vez en los últimos años empieza a aparecer en el relato mundial en materia de emprendimiento. Y por eso es que esa tiene que ser el sello y el aporte de la minería para ello es fundamental. Voy a mencionar algunas cosas rápidas. Por ejemplo, vamos definitivamente, y espero que el gobierno reponga, después de no haberlo enviado, en la creación del Ministerio para la Ciencia y la Innovación. Hay que ir por ese camino, hay que dar una institucionalidad mucho más fuerte en esa dirección. Hay que... Por lo menos uno. 8 puntos central, y aquí Pato Meller va a tener un rol muy importante desde la Fundación Chile, uso del cambio en la legislación tributaria. Hemos hecho un cambio en la legislación tributaria que es muy significativo. Yo espero que de nuevo se le deje funcionar, que es el incentivo tributario a la innovación y a la ciencia y a las nuevas tecnologías. Ese es un incentivo que hay que generar una cultura, hay que asociar mucho más la empresa a la universidad, a la sociedad en esa dirección. En suma, mucho más alianzas privadas, mucho más desarrollo de este mecanismo de proveedores, mucho más desarrollo como los esfuerzos que se están haciendo hoy día en los temas de capacitación de capital humano sofisticado. En suma, hay una agenda muy importante que acometer. No hay que perder el norte respecto a las bases de los elementos que permiten que esta asociación sea mucho más rica desde la perspectiva del desarrollo, del progreso. Y así como no tengo ninguna duda, SESCO ha tenido 30 años en que ha contribuido con sus ideas y sus propuestas a el desarrollo enorme minero que ha tenido Chile en estos últimos 30 años, que es espectacular. Son pocos los países del mundo que tienen una evolución como la que ha tenido Chile, especialmente durante las últimas décadas. Eso es producto de una serie de decisiones que son coherentes en una mirada de visión de largo plazo, y espero que SESCO, para acometer estas tareas que están ahora pendientes, también lo siga haciendo con la misma fuerza, con la misma claridad de los últimos 30 años por los próximos 30 años. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian.
hay elementos que van surgiendo, aunque yo los percibo, algunos elementos comunes en las tres presentaciones. Y para concluir las intervenciones, dejamos a don Patricio Meller citado durante esta mañana en varias intervenciones, así que lo dejamos para que nos comparta su punto de vista. Muchas gracias por la invitación y me pliego las felicitaciones a Sesco por sus 30 años y además por 30 años atrás haber tenido la visión de que el cobre podía jugar un rol tan importante como el que ha llegado a jugar hasta ahora. Yo voy a sugerir un nuevo rol para el cobre, adicional a lo que ha jugado hasta ahora, pero antes yo creo que quiero empezar por los números. Yo creo que es importante partir poniendo los números sobre la mesa. Primero respecto a cobre siempre ha sido importante en Chile, pero en mi opinión desde el 1990 en adelante es doblemente más importante, ha aumentado notablemente el rol en la economía, desde el punto de vista de las exportaciones, sigue siendo el principal mecanismo de generación de divisas, desde el punto de vista del fisco, el segundo principal mecanismo de aporte de recursos al fisco, desde el punto de vista de crecimiento, es el principal sector que contribuye al crecimiento de este país en inversión extranjera, cobre, número 1, lejos, y desde el punto de vista de ahorro del país. Y esto hoy día lo podemos graficar y cuantificar lo que pasa con los fondos soberanos. Los excedentes que genera el cobre y particularmente Codelco son la base central para esta magnitud de fondos soberanos que hemos alcanzado sobre los 20.000 millones de dólares pensando en las generaciones futuras. Segundo rol importante y al cual me voy a centrar en un par de minutos más es cómo Chile en el 90 representaba 16% de la producción de cobre mundial y hoy día representa 32% de la producción de cobre mundial. Quiero señalar a la pasada también la importancia que ha tenido Codelco en esto y voy a nombrar algunos números al respecto. Pero antes Codelco surge en el 71. La nacionalización de la gran minería del cobre en el 71 genera dudas y la duda básica en 1971 es ¿cuánto va a durar Codelco? Hay muchos que creen, por razones fundamentalistas, de que las empresas estatales son intrínsecamente ineficientes. Entonces, ¿cuándo va a quebrar Codelco? O sea, una empresa ineficiente estatal eventualmente no puede durar mucho. Hubo los más pesimistas que pensaban en el 71, dentro de poco vamos a tener que importar cobre. La verdad es que Codelco producía en 1971 540.000 toneladas métricas, hoy en día, el 2013, produce casi 1.8 toneladas métricas, y esto se da con una baja de la ley de los minerales que cae 50%. La producción total de Codelco en 43 años ha sido 55 millones de toneladas métricas, esto equivalente más o menos a alrededor de 250.000 millones de dólares. El aporte de Codelco al fisco en los 43 años ha sido del orden de 112.000 millones de dólares. O sea, en breve, Codelco no quebró, y se transformó en la empresa cuprífera mundial número 1. Codelco para adelante, dadas algunas apreciaciones que se han hecho acá, yo creo que es importante que Codelco tenga las posibilidades de ejercitar estas inversiones de largo plazo. O sea, hay que separar las necesidades de financiamiento de Codelco de largo plazo de las necesidades del presupuesto fiscal anual. El presupuesto de inversiones de Codelco no puede estar compitiendo con las necesidades anuales que tiene el fisco año a año. Aún más, desde el punto de vista de lo que necesita Codelco para invertir, la comparación de cuánto invierte Codelco de sus excedentes, que es menos del 10%, no, está muy distante de cuánto invierten las grandes empresas mineras que invierten casi el 60% de sus excedentes, que es lo que requieren para financiar sus grandes inversiones. Codelco en realidad es vital que siga haciendo sus inversiones, que se separe las decisiones de inversiones de las decisiones que toma el ministro de Hacienda, sea quien sea, y
tengamos a Codelco generando los recursos que ha generado hasta ahora para Chile. Pero quiero ir a una cuestión más básica. Hay una pregunta antigua que se ha hecho en la historia de Chile desde hace 100 años atrás. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ser Chile, cuándo va a llegar a ser Chile un país desarrollado? Y conectado a esto, lo quiero vincular, si puede el cobre cumplir el rol en convertirnos en un país desarrollado. La respuesta que voy a sugerir aquí es sí, pero con algunas condiciones. Se dice, y se ha dicho mucho este último tiempo, que estamos a punto de ser un país desarrollado. ¿Y por qué? Porque estamos a punto de alcanzar los $20.000 per cápita. Pero en realidad llegar a ser un país desarrollado es solo cuestión de alcanzar $20.000 per cápita. ¿Puede alguien acá creer que si llegamos a los $20.000 per cápita ya somos un país desarrollado? La verdad es que yo creo que hay muchas diferencias entre ser un país desarrollado y ser un país emergente como es Chile. Y voy a señalar brevemente 3 de las diferencias. La primera es que los países desarrollados tienen un horizonte de largo plazo, saben para dónde van. Nosotros, el horizonte de largo plazo es, a lo sumo, las próximas elecciones presidenciales. La segunda cuestión es que en los países desarrollados existe equidad y esto se grafica o se operacionaliza con qué pasa con el coeficiente Gini. Los países desarrollados tienen coeficientes de Gini que van entre 0.3, 0.4 y Chile y la mayoría de los países latinoamericanos tienen coeficientes de Gini que están en 0.5. O sea, estamos distantes en términos de equidad de llegar a ser un país desarrollado. Pero quiero ir a la cuestión de fondo en la cual me quiero centrar ahora. La gran diferencia que hay entre países desarrollados y países en desarrollo es la innovación. Los países desarrollados son capaces de generar innovación, los países subdesarrollados no son capaces de hacerlo. Por mucho que tiremos muchos fuegos artificiales y llamemos el año de la innovación, y la innovación al poder, etc., eso dura, desde el punto de vista de innovación, lo que dura un fuego artificial. A mí me gustan los fuegos artificiales, y a todos nos gustan, pero eso no genera innovación. Y quiero sugerir algo en la dirección de qué hay que hacer para que este país empiece efectivamente a innovar. Y yo creo de que efectivamente la estrategia de desarrollo chilena debiera ser un crecimiento basado en innovación. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y para que un país pueda generar innovación se requiere algo básico. Y lo básico es que exista capacidad tecnológica. Y aquí quiero ir a rápidamente una breve historia del rol del cobre en Chile. Y reiterar, y aquí me voy a centrar en el siglo XX y siglo XXI, la gran diferencia que hay entre ambos siglos. En el siglo XX, el cobre, como ya lo dije, representaba el 16% de la producción de cobre mundial. Y el rol que la sociedad chilena le asignaba al cobre era de vaca lechera, que generaba 2 productos, dólares para la balanza de pago y pesos para el fisco. Punto. Siglo XXI, la producción de cobre chilena, estamos llegando al 32%, no se ha aprovechado hasta ahora la importancia cuantitativa que tiene Chile en la producción de cobre mundial. Noten de pasada que Arabia Saudita, que es tan importante en el mercado del petróleo, solo representa 13% de la producción mundial. Y nosotros en cobre, aquí en Chile, se produce 1/3 de la producción mundial de cobre. Muy bien, en el siglo XXI, siglo de la información, siglo de las ideas, siglo del conocimiento, siglo de la innovación, la estrategia de desarrollo para el siglo XXI debiera ser crecimiento basada en innovación, en primera etapa, en la innovación existente. Y aquí lo que habría que hacer, algo que SESCO ha planteado, es una plataforma de desarrollo tecnológico basada en cobre. Y aquí quiero decir algo muy rápido. La innovación no surge automáticamente o espontáneamente porque hayamos bajado las tarifas, porque hayamos aumentado los años de educación, porque hayamos aumentado el número de científicos que hay en este país. Se requiere, para que haya innovación y para generar esta capacidad de innovación tecnológica, proactividad. Y proactividad de varios agentes económicos distintos, entre ellos las empresas mineras y también del Estado.
y se requiere que haya una alianza público-privada para empujar esto del desarrollo de la capacidad tecnológica. Ahora, ¿por qué esta plataforma de generar capacidad tecnológica basada en cobre? ¿Por qué el cobre? ¿Puede el cobre servir para generar innovación tecnológica? Yo creo que el cobre debiera, en este sentido, cumplir un doble rol. Por una parte, generar esta capacidad tecnológica y por el otro lado, generar innovación. ¿Cuáles son los componentes de esta plataforma tecnológica? Primero, transferencia de la tecnología moderna y diseminación de la tecnología moderna. Segundo componente, soluciones a los problemas tecnológicos de la minería. Y tercero, insertar a Chile en las cadenas globales de valor mundial. Voy a referirme brevemente a cada una de ellas. Voy a partir con la transferencia a la tecnología moderna. La minería del cobre usa la tecnología más moderna que hay en el país. El cobre usa la tecnología, el cobre chileno, la tecnología moderna de vanguardia en la producción de cobre en el mundo. Y esto lo vemos con los procesos de automatización, control remoto, robotización, genómica y tecnología satelital. Codelco es líder en estos procesos de automatización y control remoto. Pero la pregunta aquí de fondo es la siguiente. ¿Cómo se beneficia el resto del país, el que no está en la minería, de que exista esta tecnología moderna en las grandes empresas mineras? ¿Cómo se puede generar la transferencia y diseminación de esta tecnología moderna al resto del país? La queja frecuente de los países emergentes con respecto a la inversión extranjera es que transfieren y diseminan poco la tecnología moderna que traen. Codelco yo creo que debiera liderar esta transferencia tecnológica. Si Codelco no efectúa la transferencia de esta tecnología moderna, entonces ¿cómo vamos a exigirle a los inversionistas extranjeros que lo hagan? Y para este efecto yo creo que hay que elaborar y hay que crear cursos, postítulos, posgrados, consultores especializados, empresas especializadas en robótica. Profesionales de Codelco debieran ser los profesores que transmitan el conocimiento que tienen y también los profesionales de las otras grandes empresas mineras que operan en el país. Chile, en mi opinión, podría generar capital humano experto en robótica. Chile podría exportar servicios en robótica y, ¿por qué no? A lo mejor crear una industria productora robótica y tal vez, eventualmente, exportar robots chilenos. La pregunta de qué le deja Codelco y las empresas mineras a las regiones donde tienen sus operaciones. Yo creo que debieran liderar este proceso de transferencia y diseminación tecnológica. En vez que Calama sea conocida como la ciudad de las 3P, Calama debiera ser conocida como Centro Robótico Mundial. Segundo componente al cual me quiero centrar son las soluciones a los problemas tecnológicos que tiene hoy día la minería para operar. En primera instancia me voy a referir a la generación de encadenamientos productivos hacia atrás. Esto es un programa, este programa de proveedores de clase mundial, que es una réplica de lo que han hecho los australianos. Ha sido la tesis de doctorado de un ingeniero chileno que estudió en Sussex, Osvaldo Ursúa, y que trae el programa acá y lo implementa acá. Y este programa de proveedores de clase mundial trata de hacer lo que siempre hablamos acá desde hace 20 años respecto a cómo constituir un clúster minero y nos quedamos en la etiqueta. Este programa le da contenido y genera los encadenamientos hacia atrás. Proveedores de la gran minería del cobre, hay 6.000 empresas proveedoras, facturan 20.000 millones de dólares anuales, emplean 600.000 trabajadores. Los proveedores, la forma como funciona el programa, es que los proveedores reciben un problema tecnológico que tiene una gran empresa minera y se lo resuelven.